El día de hoy vamos a hablar sobre ojo seco. Dentro de las generalidades, el ojo seco es un problema ocular común visto en todos los grupos de edad, con una mayor propensión en la población de edad avanzada. Los pacientes pueden presentar una gran variedad de síntomas y signos, que son las quejas por las cuales llegan a consulta, como sensación de cansancio en los ojos, ardor, sensación de cuerpo extraño, o lo definen como arenía, prurito e incluso lagrimeo, o lo definen también como sequedad en los ojos. En cuanto a la epidemiología, se puede observar ojo seco en ambos sexos, pero es más frecuente en las mujeres. Y esto es también más frecuente cerca de la menopausia. Entre los grupos de edad que se pueden encontrar más frecuentemente es de la edad de 65 a 85 años. En cuanto a la definición de ojo seco, pues este es una definición bien compleja, tanto como su patogenia, ¿verdad? Y la National Eye Institute lo define como un trastorno de la película lagrimal por deficiencia de lágrima o evaporación excesiva de lágrimas que puede provocar daño en la superficie ocular interpalpebral y se asocia a síntomas de malestar ya antes descritos. El sistema lagrimal consta de la glándula lagrimal principal, las glándulas accesoras de Wolfram y de Krauss. La secreción basal va a estar controlada por las glándulas de Wolfram y de Krauss, que las podemos ver en la imagen, mientras que la glándula lagrimal va a contribuir a la secreción refleja. Las secreciones llegan al fornix superior a través de múltiples conductos excretores desde la glándula lagrimal. Y pues los párpados también van a jugar un papel muy importante en la difusión de la película lagrimal sobre la superficie ocular. Las secreciones lagrimales se excretan en el saco lagrimal a través del punto lagrimal superior e inferior y los canalículos. Y finalmente van al conducto nasolagrimal. La película lagrimal precorneal se compone de tres capas. Una capa lipídica que va a ser la más externa, una capa acuosa que va a ser la media y una capa mucinosa que esta va a ser la más interna. El componente de mucina está más concentrado cerca de las células epiteliales de la córnea. La capa acuosa también contiene cierta cantidad de mucina intercalada en su interior. La capa lipídica, esta es la más externa y es secretada por las glándulas de Meibomian, la glándula de Seyssel y la capa acuosa por la glándula lagrimal junto con las glándulas lagrimales accesorias. Y pues la capa de mucina que es la más interna por las células caliciformes. La película lagrimal va a proteger la superficie ocular y también proporciona nutrición, diluye las toxinas o mediadores inflamatorios y elimina los desechos. Existen varios medicamentos sistémicos que pueden aumentar la predisposición al ojo seco. Entre ellos están los diuréticos, bloqueadores beta, las píldoras anticonceptivas orales, los antihistamínicos y los antidepresivos. Y también es frecuente que tengamos ojos secos cuando hay cambios hormonales. Estos también van a jugar un papel muy importante en esta patología, por lo que las mujeres posmenopáusicas tienen un alto riesgo de desarrollar ojo seco. Las características histológicas en las glándulas incluyen la atrofia del parénquima acinar y la infiltración linfoide difusa. El uso de medicamentos tópicos a largo plazo, especialmente los que contienen alto porcentaje de conservantes, provoca toxicidad en la superficie ocular y ojo seco. El uso frecuente de lentes de contacto también va a predisponer a desarrollar ojo seco. Los trastornos del párpado como el ectropión, el agoftalmo, la triquiasis y la distriquiasis pueden provocar una superficie ocular deficiente y también causar ojo seco. La disfunción de las glándulas de Meibomian va a conducir a un aumento de los mediadores inflamatorios y por lo tanto a la precipitación de la enfermedad del ojo seco. Otra causa que también es muy importante
en la que los pacientes pueden desarrollar ojos secos son las cirugías oculares previas, como el trasplante de córnea o los procedimientos refractivos. Por eso es importante en la historia clínica también buscar este tipo de procedimientos en el paciente. Como se definió anteriormente, el ojo seco es un trastorno multifactorial que involucra múltiples mecanismos para su desarrollo. Y pues hablando un poco de la fisiopatología, la difusión de cualquier componente de la función lagrimal puede provocar el ojo seco al provocar alteraciones en la película lagrimal. La osmolaridad lagrimal y la estabilidad de la película lagrimal son factores que potencian mutuamente y conducen a la precipitación del ojo seco. La presencia de inflamación crónica va a conducir a una disminución de las sensaciones corneales que provocan una disminución de la velocidad de parpadeo, lo que puede provocar un aumento de la evaporación y contribuir a la inestabilidad de la película lagrimal. Tenemos la hiperosmolaridad lagrimal, que es el aumento de la osmolaridad de la película lagrimal. Esta puede ocurrir debido a un componente acuoso bajo o alto de evaporación de la película lagrimal. La hiperosmolaridad lagrimal va a conducir a la liberación de mediadores inflamatorios y al inicio de una cascada inflamatoria. Esto nos va a causar un daño en la superficie ocular, ya que el aumento de la inflamación daña las células caliciformes y va a conducir a una disminución de la producción de mucina. Otro aspecto fisiopatológico de cómo se da el ojo seco, pues es la inestabilidad de la película lagrimal. Esta puede ser secundaria a la hiperosmolaridad de la película lagrimal, como se explicó anteriormente, o puede ser como un evento iniciador, como en los casos de la disfunción de las glándulas de mebibomio. La inestabilidad de la película lagrimal provoca un aumento de la evaporación, lo que va a aumentar aún más la hiperosmolaridad lagrimal. Por lo tanto, el factor clave en la causa y precipitación del ojo seco es la inflamación de la superficie ocular. En cuanto a los síntomas y signos, pues estos son variados. Los pacientes pueden presentar síntomas oculares muy inespecíficos como lagrimeo, secreción mucoide, sensación de ardor, sensación de cuerpo extraño, sensación de escozor, visión borrosa. En cuanto al examen ocular, pues este debe comenzar, ¿verdad?, de los anexos oculares. Deben examinarse correctamente para detectar los factores de riesgo asociados, como por ejemplo las más frecuentes que serían la blefaritis y la meibomitis, ya que el tratamiento también del ojo seco va también a incluir el tratamiento de estas patologías en caso de que el paciente lo tenga. La superficie ocular muestra cambios muy leves. Este se corrobora además por la presencia de mucosidad y dendritos en la película lagrimal. La conjuntiva y la córnea se van a apreciar sin brillo, junto con la presencia de queratitis por exposición en la zona interpalpebral. La queratopatía por exposición comienza inicialmente en la córnea inferior. En casos leves, este se va a volver más difuso en casos más severos de ojo seco, y los filamentos corneales también se ven en casos severos del ojo seco. Una altura reducida del menisco de la película lagrimal en el examen con la lámpara de hendidura va a darnos una idea de la superficie ocular anormal del paciente. En cuanto al diagnóstico, hay varias pruebas que se pueden utilizar para evaluar la secreción lagrimal, la estabilidad de la película lagrimal y la eliminación de las lágrimas, junto con el análisis cualitativo de la película lagrimal y la superficie ocular. La prueba de secreción lagrimal más frecuentemente utilizada y más fácilmente utilizada es la prueba de Schirmer. Es la prueba más utilizada, como ya les mencioné, para la evaluación de la secreción lagrimal. Esta se va a realizar colocando una tira de Schirmer sobre el margen del párpado inferior en la unión del tercio lateral y los 2 tercios mediales. Así como podemos ver en la imagen, se mide al cabo de 5 minutos observando la cantidad en milímetros de la tira mojada de lágrima.
El shimmer 1 detecta la secreción tanto basal como refleja. Un valor menor de 5 milímetros a los 5 minutos se considera anormal. El shimmer 2 se realiza después de anestesiar la córnea con un medicamento anestésico tópico como la proparacaína. Mide solo la secreción basal. Un valor inferior a los 10 minutos cada 5 minutos se considera anormal. Y el shimmer 3 también se denomina secreción de reflejo fótico, ya que la prueba se observa después de pedirle a la persona que mire al sol. Los valores promedio de la prueba de Schimmer en la población normal, medidos por varios investigadores, tienen un rango de 3.1 milímetros a 33.1 milímetros sin anestesia y de 3.5 milímetros a 11.9 milímetros con anestesia. En cuanto a la evaluación del volumen lagrimal, tenemos la altura del menisco lagrimal. La altura del menisco lagrimal en el margen del párpado inferior puede darnos una pista sobre el volumen de la película lagrimal. Una mirada detallada a la película lagrimal y la presencia de moco desechos en la película lagrimal apuntan hacia algún componente de disfunción de la glándula de Meibomian. Y aquí tenemos los parámetros en la imagen de cuánto debería de medir más o menos cada área. En cuanto a la estabilidad de la película lagrimal, esta se puede evaluar por el tiempo de rotura de la lágrima, ¿verdad? Esta puede ser invasivo o no invasivo. En cuanto al invasivo, se va a colocar fluoresceína en el saco conjuntival inferior y luego pidiéndole al paciente que parpadee, se va a registrar el tiempo entre el parpadeo completo y la aparición del primer punto seco aleatorio en la película lagrimal precorneal. Y el tiempo de rotura de la lagrimal no invasivo se puede evaluar mediante diversas modalidades como el seroscopio, la lagrimoscopía de Killer, videoqueratoscopía computarizada basada en plácido. Tanto el BUD invasivo como el no invasivo, un valor inferior a los 5 segundos es ojo seco definitivo, de 5 a 10 segundos es ojo seco marginal y más de 10 segundos pues vamos a considerarlo normal. Y aquí podemos ver en la imagen, ¿verdad?, la rotura de la película lagrimal. En cuanto a la salud de la superficie ocular, pues se utilizan varias tinciones de colorante. La más frecuentemente utilizada, como ya vimos anteriormente, es la fluoresceína, pero vamos a hablar de cada una de ellas. La tinción de la córnea y de la conjuntiva, pues esto nos va a dar una pista sobre el estado de salud de la superficie ocular, y los diversos colorantes que se utilizan son la fluoresceína sódica al 1%, la rosa de Bengala al 1% y la verde de lisamina. La fluoresceína es un tinte soluble en agua y no penetra en la capa lipídica del epitelio. Este va a teñir la superficie de la córnea y la conjuntiva en las áreas de las uniones celulares rotas. La tinción de rosa de Bengala, esta no tiñe las células epiteliales sanas, sino las células muertas y las descamadas. Es de gran ayuda principalmente para el daño conjuntival. Y la verde de lisamina, esta tiñe la superficie ocular de forma similar a la rosa de Bengala y puede usarse indistintivamente, ¿verdad? La única ventaja de la verde de lisamina es que tiende a provocar menos escozor y dolor asociado. Aquí tenemos una imagen de los grados y de los criterios que se utilizan para definir, ¿verdad?, cómo está la queratitis en el ojo. En cuanto a los estudios cualitativos, tenemos la osmolaridad lagrimal. Aquí podemos ver en la imagen el equipo que se utiliza para realizar este estudio. Existe un papel definido de la hiperosmolaridad lagrimal en la patogenia del ojo seco, como ya lo vimos anteriormente, y una alteración en el equilibrio de la secreción lagrimal. La evaporación y el aclaramiento conduce a un aumento de la osmolaridad y conduce a la inflamación y otros síntomas de ojo seco. Hay varias formas de medir la osmolaridad lagrimal. El patrón de oro es la depresión del punto de congelación, como sus siglas en inglés lo dice, FPD.
En cuanto al manejo del ojo seco, es principalmente sintomático, ¿verdad? Este va a consistir en realizar cambios ambientales, en mejorar la higiene de los párpados, sobre todo cuando está asociado a meibomitis o blefaritis, y suplementar con lágrimas, ¿verdad? Las modificaciones ambientales pueden incluir evitar factores exacerbantes, evitar áreas secas, polvorientas, mejorar el parpadeo y tomar descansos en el trabajo, sobre todo cuando se está frente a una pantalla por mucho tiempo. Si hay una disfunción de las glándulas de meibomiano o una blefaritis asociada, primero se deben hacer esfuerzos para mejorar la higiene del párpado, como ya les mencioné. Se debe explicar a los pacientes la importancia de aplicarse las compresas calientes y el masaje palpebral. Esto va a estimular la secreción de lágrimas, ¿verdad? Además de los antibióticos tópicos y los suplementos de lágrimas, se deben comenzar los antibióticos orales cuando este sea necesario. En cuanto al suplemento de lágrimas, este va a ser el manejo básico, ¿verdad? Que se le va a dar al paciente y pues mantenimiento de la retención de lágrimas. El lubricante ideal debe ser uno que contenga potasio y bicarbonato como principal componente electrolítico y con un pH neutro alcalino. Este debe ser sin conservantes preferiblemente. Los pacientes a menudo se quejan de visión borrosa después de usar los medicamentos tópicos. Por lo tanto, además de ser adecuados farmacológicamente, estos deben tener la capacidad de extenderse fácilmente sobre la córnea y ayudar al buen rendimiento visual, ¿verdad? Para que el paciente se sienta cómodo utilizando. Otra opción en caso de ojo seco moderado a severo también podría ser el suero autólogo. Este no contiene preservantes y contiene componentes esenciales como el factor de crecimiento epitelial, el factor de crecimiento neurotrópico y también el factor de crecimiento nervioso, la sustancia P. En cuanto a los agentes antiinflamatorios, el pilar del tratamiento antiinflamatorio van a ser los AINES tópicos y también los esteroides, ¿no? También se ha comprobado que los ácidos grasos esenciales como el ácido graso omega 3 tiene un papel esencial en la síntesis de meibomiano y este además forma la capa lipídica de la película lagrimal. Esta va a mejorar los síntomas del ojo seco al limpiar y adelgazar la glándula de meibomiano. Y pues cuando la terapia de suplementación con lágrimas no esté funcionando, van a entrar los secretagogos, ¿verdad? Estos van a estimular la producción de lágrimas y pueden aumentar tanto la secreción acuosa como la mucina. Y también tenemos los inmunomoduladores tópicos como la ciclosporina. Este es un inhibidor de la calcineurina que reduce las citocinas proinflamatorias como la interleucina. La ciclosporina es el primer inmunomodulador tópico que se utiliza como emulsión oftálmica aprobado por la FDA en los Estados Unidos y pues ha dado buenos resultados, sobre todo cuando las terapias anteriores mencionadas han fracasado. Muchas gracias por su atención.